¿Qué tal, amigos de Terraza Multimedios? ¿Cómo está? Muy buena tarde, me da mucho gusto saludarle este día con un hombre leyenda en Orizaba, en el país y también, aunque usted no lo crea, en Latinoamérica. Es el primer orizabeño que llegó a la Aconcagua. Mi querido Ricardo, ¿cómo estás? Ricardo Rodríguez de Menegui, gracias por estar con nosotros, platicar con nosotros. Porque esto de la Aconcagua muy pocos lo sabemos, sobre todo los que ya tenemos medio siglo para allá, pues conocemos parte de tu historia, ¿no? ¿Qué tan difícil fue llegar a la Aconcagua? Yo recuerdo, la verdad tendría yo como 20 años, más o menos después de 30 años tu ascenso. Un poquito más de 30 años. Y me acuerdo que visitabas precisamente las estaciones de radio. ¿Cómo te fue? Cuéntanos brevemente cómo es toda esa expedición a la Aconcagua. Bueno, primero hay que reconocer que los tiempos han cambiado muchísimo en 30 años. Y anteriormente la montaña era más ruda, más difícil y más inaccesible. Entonces, después de practicar el montañismo fuertemente aquí en la región, en los volcanes de México, pues hubo un amigo que me puso el reto, ¿no? Dice, ya estás listo para un 7000, ¿no? Y qué mejor que el padre en México, que es el padre en América, que es el Aconcagua, 7000, ¿no? Estamos hablando de 7000 metros. 7040 metros bueno, de altura. Tenía 7040. Igual que el pico de Orizaba, también ya le bajaron algunos metros, ¿no? Entonces, había 12 mexicanos que habían subido a la Aconcagua en toda la historia de sus cimas, una historia muy reciente, y nos empezamos a preparar para irnos a la Aconcagua, ¿no? Afortunadamente logramos la cumbre y tengo el gusto de ser el primer veracruzano en subir el Aconcagua. ¿Y orizabeño, único orizabeño? Soy orizabeño por adopción. No, pero único orizabeño. Único orizabeño. Que ha subido el Aconcagua. Bueno, y ahorita ya hay más, ya hay más, porque los tiempos cambiaron. Ahora, al igual que el Pico, al igual que el Everest, todos ya son desarrollos comerciales muy estructurados. Y en nuestro momento, pues no fue así. Es como en la vieja guardia, ahora hay que decirlo, ya somos de la vieja guardia, que para llegar al Pico de Orizaba había que irse en tren a Esperanza. Y ahora vamos en camioneta. Y de ahí camínale, ¿no? Sí, y ahora vamos en camioneta a los 4.500 metros, que todo se ha modificado, ¿no? Y las acciones que eran un reto o una proeza hace 30 años, ahora son rebasadas porque llegamos al momento de los superhombres, de los superdeportistas, ¿no? O sea, cada vez los retos deportivos físicos se van cayendo como barajas, como naipes, y lo que hoy es un reto, mañana ya llegó otra persona y lo compuso, pero sí, en su momento para mí fue un orgullo encabezar la expedición Veracruz 7000, junto con mis dos amigos, Juan Aldaraca, que falleció hace un año, sí, y Luis Flores Sánchez. Entonces nos preparamos. Ahí anda todavía. Luis ahí anda muy impetuoso. En las montañas yo lo encontré. Y con bicicleta en montaña. Sí, lo encontré. Sí, también Luis Flores fue el primer gente en México en subir una bicicleta hasta el Pico de Orizaba. Pero no únicamente, una vez de Orizaba hasta la cima del pico, otra vez desde la playa de Veracruz hasta la cima del pico, ¿no? Entonces, un grupo de amigos muy fuertes que nos integramos para formar un equipo. Fue en su momento una expedición de bajos recursos económicos, con el apoyo de la Cruz Roja Internacional, porque nos sumamos a los festejos de los 125 años del movimiento internacional de la Cruz Roja. Y eso nos permitió muchos apoyos, porque fuimos como embajadores de Cruz Roja Mexicana, avalados por Ginebra. Entonces, cosas tan interesantes como que no pagamos sobreprecio en los aviones, no pagamos la sobrecarga del equipo, porque salimos aquí de Orizaba con 453 kilos de material. Media tonelada. Media tonelada. Y todo gracias a la Cruz Roja Internacional, corrió como carga de Cruz Roja, ¿no? Sin ningún costo. Y nos enfrentamos a la Aconcagua en 1988. ¿Qué tan difícil fue? Cuéntanos, ¿llegan al campamento base? ¿Cómo es? ¿Dónde llegan primero? Llegamos a Mendoza, Argentina, en el momento que Argentina vive el cambio de la etapa militar a la democracia, pero con muchos controles muy fuertes, ¿no? Entonces no es posible pasar, aún como turista, de un lado para otro, hay vigilancia por donde quiera, y nos mandaron, afortunadamente las credenciales de Cruz Roja todos nos favorecieron, ¿sí? Porque ya llegamos directamente a la Cruz Roja Argentina y nos movieron, y fuimos a... la primera anécdota muy chistosa, pero también chusca y dolorosa, es en el Estadio de las Malvinas. Anteriormente iba uno al Estadio de las Malvinas, un estadio de fútbol,
donde en la parte baja te daban los permisos para poder subir a la Aconcagua, ¿no? Entonces, mexicanos, y fue la primera vez que oímos 13, 14 y 15. Van a la Aconcagua, sí, 13, 14 y 15. Y 13, 14 y 15. Y ya pues ves a los militares con una cara un poco dura, pero siempre 13, 14 y 15 mexicanos. 13, 14 y 15. Había otras expediciones del ejército español, de europeos, pero a nosotros nos era 13, 14 y 15, ¿no? Entonces, terminando ya con nuestra licencia, porque te daban una licencia de paso que tenías que presentar desde el mismo momento de salir del estadio, tenías que presentarlo. Al abordar los autobuses tenías que presentar tu licencia, y en el trayecto de Mendoza a Puente del Inca había 3 retenes militares donde tenías que certificar tu paso. Entonces, ya que me dieron todo eso ya nos lo habían explicado amigos aquí en México, ¿no? Que no discutiéramos, que nos lo lleváramos tranquilo, que eran muy especiales contra los mexicanos, pero sí me llamó la atención el 13, 14 y 15, ¿no? Y ya saliendo con la licencia en las manos, el derecho de paso, le pregunto a un oficial, perdone, ¿somos la expedición 13? Dice, no, hay 12 mexicanos muertos. O sea, decía, digamos el 13, 14 y 15, ¿no? Entonces, pues como que le bajan a uno... Humor negro, ¿no? Humor negro, o dijeron, o nos vieron muy, muy débiles para la expedición comparados con otras expediciones, pero afortunadamente fuimos la expedición, la única que alcanzó cima ese año en 1988, y además encontramos la cruz cumbre de la Aconcagua, una situación que para los argentinos tiene un alto valor, porque la cruz cumbre de la Aconcagua fue puesta por un alemán industrial allá en Argentina, Juan Jorge Lin, que es el segundo hombre en subir a la Aconcagua, y en su 5º ascenso lleva la cruz cumbre y fallece en el regreso. Okay. Entonces, en la montaña anteriormente uno demostraba las cimas con fotografías y con los certificados que se dejan en cumbre. Nosotros dejamos unos certificados en cumbre para que la siguiente expedición los conquistara, ¿no? Entonces nos dijeron que íbamos a encontrar, que ojalá podríamos ubicar 3 personas desaparecidas, las cuales sí las encontramos muertas, ¿sí? Durante el trayecto. Y la ventaja de Cruz Roja Internacional, que llegamos al cuartel militar en Plaza de Mulas, y ahí nos atendieron con rango militar. En aquel entonces yo era comandante de Cruz Roja, entonces nos dieron el trato de comandante y nos pusieron las mulas para poder llevar todo nuestro equipaje hasta Plaza de Mulas, ¿no? Que es el campamento base, ¿no? De ahí vino una serie de movimientos de montaña, de bajas temperaturas, de accidentes de montaña, y no se pudo alcanzar la cumbre el día 12, porque 12 de diciembre. Nosotros queríamos, llevamos unas rocas del Pico de Orizaba para subirlas a la Aconcagua y hermanar las montañas. O sea, son simplezas, pero de mucho valor para el montañista. De mucho significado. Okay. Entonces, llevamos piedras en la cima del pico para llevarlas a la Aconcagua y hermanamos las montañas, ¿no? Y nuestra fe religiosa queríamos llegar el 12 de diciembre. De hecho, dentro de los trofeos de cumbre, llevábamos imágenes en fibra de vidrio de la Virgen de Guadalupe, que venden ahí en la villa, las tienen agüita del pocito. Es lo que llevamos para dejar a la siguiente expedición, de hermanar las montañas. Pues hubo accidentes, hubo mal clima, y únicamente tuvimos una ventana. Ventana es cuando se abre por 2 días, un día o 2 días, el mal tiempo para poder alcanzar la cumbre, ¿no? Y es cuando tienes que caminarle. Y es donde tienes que aventarte todo. Y se abrió la montaña el día 12 y el 14 conquistamos la Aconcagua, ¿no? 2 días. 2 días. 2 días a partir del campamento de altura. Porque después del campamento base, que es Plaza de Mulas, tuvimos un campamento de altura, un campamento intermedio en Nido de Cóndor y un campamento de altura en el República de Chile, que es una zona de albergues a 6.200 metros. De ahí hacia la cima fueron 2 días. Okay. La expedición en total llevó 14 días. 14 días. En ahora, la montaña. 7.000 metros, dice fácil, son 7 kilómetros de Orizaba a Ciudad Mendoza. Pero el problema aquí que es en alto
La presión atmosférica, las bajas lo temperaturas. accidentado y las bajas temperaturas. Las bajas temperaturas, o sea, llevábamos material para menos 40 grados. Menos 40. Y sí, sufrimos menos 40 grados. ¿Qué pasó por tu mente en el momento en que llegas a la cima? ¿Cuál fue tu sentir? Llorar. Darse cuenta lo insignificante que es uno. Y el alcanzar una meta en la que íbamos preparados mentalmente, ¿no? Hasta hablando claro, yo dije a mi mamá, yo si no llego me muero. Le voy a intentar hasta que se pueda. Y Luis Flores iba igual, y Juan Aldaraca increíblemente, físicamente, se quedó muy cerca de la cumbre. Pero eso nos permitió a nosotros sobrevivir, Luis, a ti. porque en la bajada perdimos ruta, y él, como buen amigo, como buen montañero, se esperó en un punto para iluminarnos y poder encontrar. ¿A qué hora estás encima? A las 8:23 de la noche. De la noche. Pero oscuro todavía había luz austral. Ah, ok. Ahí todavía hay por luz la austral. cuestión, la Y allá posición. es el verano. Uh-huh. Teníamos luz austral, ¿no? Entonces, de momento, es igual que aquí en el Pico de Orizaba, en un minuto te cambia todo completamente, te bajan las temperaturas y empezamos a bajar. Estuvimos más tiempo en la cumbre, porque en el trayecto encontramos 2 de las personas perdidas que teníamos como reportadas, las encontramos muertas, les tomamos fotografías, les recogimos sus placas metálicas, lo que le llamamos perrera a los montañistas. Uh-huh. Es una placa que usan los militares donde vienen tus datos. Entonces, en expedición se ocupaba anteriormente. Tú para una expedición tenías que llevar tus perreras, que consta de 2 partes, una cadena larga y una cadena corta. La cadena larga se rompe fácilmente y la cadena corta es de mayor resistencia. Entonces la finalidad es poner la cadena corta en el tobillo de la persona, porque esa es la parte que dura más en la descomposición de los cuerpos, o sea, entre tibia y peroné. Entonces esa es una situación militar, ¿no? Entonces así se identifican los cadáveres, ¿no? ¿De dónde eran ellos? Era un japonés, un polaco y un español. Ok, que ahí quedaron. Sí, pero nos faltaba el español. Y estando ya en la cima, la cara sur de la Aconcagua es la vertical más profunda del mundo. Tiene 5,000 metros a 90 grados. Caída. Entonces uno se para y ve uno la profundidad. Todo eso ya lo sabía uno por la cartografía, porque no había Google Maps y no había... Uh-huh. Y iba uno con planos cartográficos para avanzar, y la experiencia de los compañeros que ya habían ido, que te dicen, esto vas a encontrar esto y aquello, o sea, era como se movía anteriormente el montañismo internacional. Y estando ahí en la cumbre, empezamos a oír con un como chasquido, pero también nos llegó un destello luminoso. Y Luis me dice, ahí está, o sea, pensando en la persona Uh-huh. que nos faltaba. Y al oír el ruido pensamos que era una persona viva que nos estaba pidiendo apoyo, ¿no? Y ya Luis me dice, ahí está. Y nos acercamos a la pared y vemos el destello de luz, que para nosotros era una lámpara marcándonos un SOS, ¿no? Entonces Luis Flores me protege, me da cuerda, bajo a rappel y llego, y no era la persona, desafortunadamente, era la cruz cumbre de la Aconcagua, que tenía una calcomanía metálica despegada, y con el viento y ese movimiento del sol del ocaso, daba el resplandor como si fuera una señal. Entonces eso nos cambió a nosotros la expedición. La expedición Veracruz 7000 pasó en ese momento a ser una expedición importante en Argentina. Entonces colocamos la cruz en su lugar, le tomamos fotos, hicimos sus oraciones, empezamos a bajar porque la temperatura nos cayó. En la parte alta, los que hacen montaña saben que hay puntos donde se juntan varias cañadas. En la parte alta, con unos pasos que te equivoques, te vas a rutas diferentes, ¿no? Y es lo que nos había pasado, y gracias a Juan Aldaraca pudimos regresar a nuestro campamento de altura, ¿no? Como a las 4 de la mañana. 4 de la mañana. Oye, qué experiencia tan grata, y lo imaginamos, no lo imaginamos, pero obviamente vivirlo ha sido fenomenal, como seguramente ha sido aquí en el Pico de Orizaba, ¿no? ¿Cuántos ascensos tienes al Pico de Orizaba? Ya te perdiste la cuenta. Se juntaron los ascensos con la cuenta de los rescates.
porque fui el director nacional de rescate y director de la Escuela Nacional de Alta Montaña de Cruz Roja Mexicana, ¿no? Por 12 años. Entonces, llegó un momento en que, por indicaciones de nuestros entrenadores, a don Gustavo Herrera Puente, que desde el cielo nos sigue guiando, que fue mi entrenador principal, el presidente del grupo alpino Reinhold Messner, nos dijo, ya deja de contar tus cimas. O sea, ese es tu punto de entrenamiento y vas a caer en el error de la soberbia, porque en la montaña se accidentan dos personas, el más experimentado y el más novato. Dije primero el más experimentado. Muchos son experimentados y han fallecido. Sí, porque el experimentado es tanta su experiencia que olvida los principios básicos de seguridad. Minimiza. Le gana la soberbia. Así es. Y el novato porque no la sabe. Claro. Entonces a mí muchos me decían, oiga comandante, ¿por qué está usted siempre anclado? Se le llama anclado a tener siempre una cuerda de seguridad colocada. Y ya es mi formación, o sea, yo siempre tengo que estar anclado, llego a un punto y me anclo. Y es lo que nos ha permitido, ¿no? Cuando olvide yo esto, estoy propenso a un accidente. Afortunadamente no he tenido ningún accidente de consecuencias drásticas en la montaña. Sí hemos tenido algunos accidentes menores con fracturas por caídas de rocas, situaciones normales cuando se vive intensamente el volcán, nuestro volcán, que yo soy nativo de Córdoba. Desde Córdoba se ve desde su base. Ahí es donde me llegó el amor por el volcán. Que además es apasionante, ¿no? Y alguien que lo vivió también apasionado y es de muchos conocidos fue Citla, ¿no? Un Citla. perro que ¿cómo llegó ahí? Citla ya es toda una leyenda. Y como una leyenda se pueden hacer muchísimas versiones y todas son aceptadas, ¿no? Citla nació en la construcción del gran telescopio milimétrico. Que está en Sierra Negra. En Sierra Negra. Y el señor velador que le dice el talibán, porque sigue viviendo, el talibán empezó a tener problemas con la vista. Él llevó al mocho y a la princesa, a los papás de Citla. Citla nació en la parte alta de Sierra Negra, pero desde cachorrito, porque lo conocimos desde cachorro, fue muy juguetón y muy social. Sus hermanos no lo fueron tanto, pero entonces él era un perrito que bailaba, sabía darse vueltas sobre su propio eje de la cola para que uno le diera comida, ¿no? Entonces todos los albañiles, toda la gente que estaba en la construcción, los ingenieros, le daban comida porque el perrito se los ganaba y muy atento. El talibán baja de Sierra Negra por problemas de la vista, de los rayos ultravioleta, y baja al mocho, porque la mamá de Citla fue atropellada y muerta por una grúa de la que estaban trabajando y uno de sus hermanos también. Entonces baja y el perro se queda. Para la gente de la sierra, probablemente los perritos no tengan tanto cariño como lo tenemos nosotros en ciudad, ¿no? Son como entes de apoyo, ¿sí? Para nosotros son entes de cariño. Entonces, Citla se queda y yo estaba también trabajando en el proyecto del GTM y decirle al talibán, ¿qué onda? No, ahí se queda, ¿no? Él es feliz ahí. Y el perro era feliz. Sí, el perro era feliz allá arriba. Era feliz. Entonces, pues lo único que hacíamos era llevarle comida y hubo un italiano de la obra, el que le enseñó a comer atún. Entonces, él se adaptó a comer atún, que es una comida de los montañistas, ¿sí? Entonces, él le fascinaba tener su atún y comer su atún. Entonces decían, ¿cómo que un perro que come atún y lo disfruta increíblemente, ¿no? Pero fue este italiano el que le tuvo la paciencia de enseñarle a comer el atún, porque en su momento lo rechazaba. Pues Citla empieza a sufrir cuando se va acabando la obra de ingeniería civil, que significa menos albañiles. Claro. Entonces se baja a la parte baja en el collado, donde llamamos la pluma. La pluma, para quien no sabe, es el punto de control de acceso a Sierra Negra. Hay una pluma metálica y una caseta de vigilancia donde, si no tienes el permiso de paso, no te dejan pasar en vehículo, pero sí puedes pasar caminando, ¿sí? Porque en su momento el INAVEC quiso bloquear eso y peleamos con montañistas de que no podía bloquearnos eso, ¿no? O sea, no podía bloquearnos el paso. Y primero, por la libertad de la montaña, por el Parque Nacional, y segundo, por las creencias y todos los eventos religiosos, culturales que se llevaban a cabo en la parte de arriba de Sierra Negra, como los eventos de los graniceros, que ya no se llevan a cabo. Pero esa es otra historia, ¿no? Pues Citla se queda ahí.
Citla se queda ahí en la caseta de vigilancia y empieza un proyecto de la UNAM en la parte baja de las Torrecillas, un proyecto de construcción. Entonces de ahí se va con los albañiles a la parte baja de la Torrecilla, este centro de investigación, y luego su siguiente brinco fue hacia el albergue. Le decías hace un momento, ¿cuántos ascensos le realizaron a Citla? No, es de que Citla, según Hilario, mi compadre, tiene más de 300 ascensos al pico, ¿no? 300 ascensos. Sin equipo. Sin equipo. Él se adaptó muy bien. Todo su pelo se volvió más duro, ¿sí? Tenía muchísimo más pelo en toda la zona del cuello y media espalda, y eso le permitía aguantar las bajas temperaturas. Sus patitas, sus gomitas, como que se curtieron por el frío, y él podía caminar perfectamente en la nieve sin quemarse. Caso contrario al Canelo. El Canelo, el perro que acaba de bajar, sí, Hilario, no pudo bajar porque ya tenía quemadas sus patitas, sus gomitas. Entonces la única forma de bajarlo era cargando, ¿sí? Y finalmente se logró. Pues entonces ahí Citla se adueña con su cariño de todos los montañistas, va al albergue a buscar comida, a buscar abrigo, porque también se hacía mucho frío. Él llegaba y se acercaba a ti para acostarte a tu lado. Si el frío aumentaba, se acostaba entre tus piernas, pero si el frío era intenso, él se metía a los sleeping. Entonces la gente se sacaba de onda de que el perro llegaba y se metía en el sleeping hasta abajo, porque él sabía sobrevivir a las bajas temperaturas. Pero él también subía, o sea, vamos, si alguien empezaba a caminar, él se iba con... Él era amante de la cima. Sí. Él era amante de la cima. Cuando una gente iba para arriba, él dejaba comida y él dejaba todo, y él se iba para arriba, y es más, te marcaba la ruta. Lo que te iba a decir, alguien me comentó que muchas veces cuando veía que, se suponía que él veía que ibas equivocado, te ladraba para que corrigieras. Te ladraba, te insistía, y si no te mordía el pantalón, la solapa del pantalón, para llevarte hacia lo que él consideraba la ruta, y siempre era la más acertada. El mismo caso pasó con los paseantes perdidos, porque mucha gente llegó al Valle del Encuentro, vio el volcán cerca, empezó a caminar. Sí, porque se ve a unos metros, vino el mal tiempo, llegó la nube, cubrió y se perdieron, porque vas caminando en la arena. Entonces, cuando se camina en neblina y perdido en la arena, se tiende a caminar en círculos. Entonces la gente va haciendo círculos concéntricos y se va alejando de las zonas de abrigo, de las zonas de seguridad, de las zonas de apoyo. Y ahí es donde dice, de momento empezamos a oír a un perro. Y luego llegó el perro y nos ladraba y se daba vueltas para que lo siguiéramos. Y ya nos llevó a esta zona de cuevas, porque era tan inteligente que te llevaba a los puntos de refugio más próximos. Que abajo de la Cueva del Muerto, ¿no? En la Cueva del Muerto, en la zona donde está la estación meteorológica de control del pico, en las partes bajas de las Torrecillas, en el albergue, en las zonas de Malpaís, que también hay cuevas poco transitadas. Él te llevaba, y hasta la Cueva del Muerto, igual, ¿no? Él te llevaba a los puntos de seguridad, porque tenía su piedra donde observaba. Entonces, cuando no había gente, él se iba a su piedra y se montaba, y ahí dominaba todo. Por eso se le enterró a un lado de su piedra. Sí. Porque ese es un punto de observación visual, que subes, checas todo lo que sube, todo lo que baja, tanto hacia Sierra Negra como hacia el volcán. Oye, fenomenal eso, ¿no? Y empieza a generarse la historia del perro. Una quinceañera de aquí de Orizaba es la primera que sube la historia, porque fueron a tomarse sus fotos de 15 años al volcán, y luego les tocó el mal tiempo, perderse, y el perro las rescata. Entonces empieza la historia. Y a mi compadre Hilario Aguilar, en esos tiempos modernos, le hace su página de Facebook. Uh-huh. Era Citlaltépetl Aguilar Rodríguez. Yo soy Rodríguez de Meregio. Y iba muy bien, empezó a escribir Hilario en primera persona, como si el perro escribiera, ¿no? Y ahí la gente empezó a tomar y tomar notas, hasta que nos denunciaron ante el Face que estábamos tratando a un perro como persona. ¿Sí? No, pero la verdad lo que se vivió con Citla, yo a mí me tocó convivir con él y era fenomenal. Y ya nos captaron, se pagó una infracción de tiempo, una infracción de dinero, y ya se abrió su propia página del Citla. Ahora es página oficial, como tiene una categoría de imagen pública. ¿Sí? Para cerrar, Ricardo,
Muchas personas me han preguntado por qué los ascensos en el volcán, aquí en el Pico de Orizaba, en su mayoría empiezan en la noche madrugada. ¿Por qué no empiezan a subir a las 8 de la mañana? Ahorita, por ejemplo, que está despejado. ¿Por qué no lo hacen a esa hora? ¿Por qué que tú que tienes tanta experiencia no los cuentes? Por los tiempos de trayecto. Por los tiempos de trayecto y por la estabilidad. La estabilidad anteriormente de nieve y hielo y ahora de arena congelada. Okay. Entonces, si yo subo en la noche, la temperatura me baja por lo regular en el albergue de -2 a -8 grados. Es lo normal. En la parte de la cima es igual. Entonces toda la nieve se concentra y se hiela y se amaciza. Entonces podremos pisar más tranquilamente. Y está dura, pues. Más dura. Y cuando llega el sol se resblandece. Y es cuando vienen las caídas de roca. Entonces por eso subimos todas las montañas. Se hace exactamente lo mismo. O sea, ver la estabilidad del piso, del suelo. Perfecto, Ricardo. Pues muchísimas gracias, mi querido Robert. A manera de agradecimiento, mi querido Ricardo, sí. Nos tomamos el atrevimiento de buscarlo en tu Face. Estábamos buscando, porque tienes una fotografía precisamente de la Concagua, pero sí se veía muy lejos y digo, bueno, pues mejor esta. Querido Ricardo, espero que te guste. Muchísimas gracias. De parte de nuestro director general Alonso Domínguez. Muchísimas gracias a el maestro Robert. Robert, muchas felicidades. Pues ahí está. Ahí está. Muchas Ricardo, gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que contigo nos podemos pasar toda la tarde platicando y habría más y más anécdotas. Sí, cuando lleves gusto, estamos a tus órdenes y también te voy a pedir tu apoyo para hablar ahora de las condiciones adversas del Pico de Orizaba y cómo podemos trabajar a favor del Pico de Orizaba, porque hoy vemos el volcán sin nieve. Exactamente. Y estamos en diciembre. Esa es responsabilidad tuya, responsabilidad mía, responsabilidad de todos. Porque si aquel se queda sin agua, sin nieve, nosotros nos quedamos sin agua. Así es. Entonces tenemos una pérdida de agua. Toda la región de las altas montañas y toda la región costera, Golfo, zona centro, particularmente está padeciendo tandeos de agua. Y eso no debería de ser, porque por nuestra zona pasa el 33% de la escurrentía de toda la República Mexicana. El 33% pasa por nuestra zona. Claro. Entonces, lo que tenemos es agua de sobra, o teníamos, porque ahora el cambio climático, la tala y la pérdida de los glaciares del Pico de Orizaba nos están cobrando la factura. Perfecto, eso lo vamos a platicar más adelante. Muy bien. Ricardo, muchas gracias. Gracias a usted. Recuerde, esta plática enterita, completa, está en nuestro canal de YouTube. Yo le invito a que nos busque a través de Noticiero en Punto, página de Facebook Noticiero en Punto, también Romántica 101.3 F.M. y Picosa XHOV. Ahí le va a aparecer el link que nos va a enviar directamente a nuestro canal de YouTube para precisamente ver completa esta entrevista con Ricardo Rodríguez de la MD. Que tenga excelente día.